they told you we speak in English now? If you want, Oh, really? we can try. That is always a joke I do with people, but okay. No, mejor en castellano y así. Porque quiero saberlo todo de ti. Pau, tú eres de aquí, ¿no? Yo de aquí del pueblo, de toda la vida. Porque claro, decimos, nadie vive en Villarreal y todo el mundo está de paso, pero hay 50.000 personas que son de aquí, como tú. Cuéntanos de qué parte del pueblo, cómo es el pueblo. Bueno, pues un pueblo muy familiar, donde nos conocemos prácticamente todos, o si no, todos son de tu edad, pues de 2-3 años más por arriba y por abajo conoces a todo el mundo, el que no tiene un primo mayor que va con el otro primo, y bueno, eso es un poco así. Tengo la suerte de haber vivido siempre con mis padres en casa de mi madre, que teníamos un piso pues bastante céntrico, cerca de la plaza de San Pascual. Y bueno, pues por ahí los trayectos hasta el cole eran andando, los trayectos a casa de mis tíos eran andando, y así un poquito la vida del día a día y de un pueblo. Lógicamente, supongo que ya, no sé si ya no vives en Villarreal. No, hasta después del confinamiento, que sí que vivía en mi piso de Villarreal, decidimos salir a una casa para tener un poco más de libertad dentro de casa. Pero te paseas de vez en cuando por ahí y también es hola al primo, Sí. hola a la tía, hola al amigo de siempre. Sí, cuando estoy por el pueblo pues sigo haciendo lo mismo de siempre, o intento juntarme con mis amigos cuando puedo y esta burbuja del fútbol nos deja, así que bueno, Claro. por ahí sigue siendo igual. De hecho, sirve como referencia a veces para volver a la realidad, ¿no? Porque el mundo en el que vivís, con tanta presión, con los medios, con tanta gente que os pide cosas, volver a las raíces es saludable, ¿no? Sí, creo que es esencial, ¿no? El volver a tu zona de confort, a donde tú te sientes uno mismo, eres igual que el resto de tus amigos, y bueno, pues por ahí ellos ven algo más normal, pues las pequeñas cosas que uno va consiguiendo, y lo viven también de una forma mucho más cercana. Y claro, tú eres del Villarreal en el que la gente ya era del Villarreal, es decir, del Villarreal triunfante, ¿no? Sí, sí. Yo pues lo primero que empiezo a recordar son esos años en los que el Villarreal pues ya tenía grandes jugadores, ¿no? Ya era un club instalado en Primera División, donde venían jugadores de todas las partes del mundo, muchos jugadores argentinos, sudamericanos, y después pues era un club que siempre aportaba, ¿no?, algún jugador a la selección española, desde Marcos Sena, Bruno Soriano, la salida también de Santi Cazorla, pues jugadores importantes. Y entonces de pequeño tú para Navidad, ¿qué pedías? ¿Qué camiseta pedías? Yo tenía las camisetas del Villarreal de pequeño, y bueno, pues balones de fútbol era algo que nunca podía faltar cada Navidad. O sea, te paseas todo el día con la camiseta, eres de los que llevas la camiseta todo el día. Sí, yo era de los que iba al estadio con la camiseta de mi club, de mi pueblo, y bueno, pues toda mi familia es de aquí, y por tanto todos somos del Villarreal. ¿Y entras que en prebenjamines ya en la academia o qué? Sí, por aquel entonces, pues a las generaciones que les tocaba se le hacen como unas pruebas para ver si te cogen y a qué equipo puedes acceder. Y recuerdo pues venir con mis compañeros, mis amigos del colegio, venir juntos aquí a uno de estos campos de fútbol 7 a hacer las pruebas, y bueno, tenías que esperar un poquito a que pasara el verano, y una vez se acercaba a septiembre pues te llamaban y te decían si entrabas, si no entrabas, a qué equipo accedías, y así fueron mis inicios. ¿Qué edad tenías? Ahí tendría cinco añitos. Joder, y ese verano se te debió hacer enorme, ¿no? Largo, ¿no? Sí, bueno, ahí aún eres más niño, tú lo que quieres es jugar, pero bueno, pues mi hermano ya llevaba varios años jugando antes que yo venía siempre a la Ciudad Deportiva pues a verle cuando salíamos del colegio, y bueno, un poco mi vida por las tardes ha estado ligada a esta Ciudad Deportiva. Entonces tú veías a tu hermano y decías, sí, él puede jugar, yo puedo jugar. Bueno, yo quería hacer lo mismo que hacía él, que al final era mi espejo donde mirarme, era mi hermano mayor, y yo quería seguir sus pasos. Pero llega un momento durante tu periodo en la cantera, le pasa a todos los jugadores, donde se produce un cruce de caminos, donde algunos de tus amigos dejan de contar con ellos, pero tú sigues. ¿Recuerdas algún momento de esos de decir, no me van a querer, o de tensión o de miedo? Bueno, sí que pasé por algún momento más delicado, pero bueno,
el club siempre después me respetó, aunque sí que es verdad que los primeros años de fútbol 11 pues me costaron un poco. Yo el fútbol 7 pues siempre lo había jugado con la categoría de un año más, y el paso al fútbol 11 pues el club creía que yo estaba preparado también para ir con los de un año más, y a mitad de temporada pues nos damos cuenta que no estoy teniendo los minutos que yo necesito, y bueno, pues a partir de ahí vuelvo con los compañeros de mi edad y empiezo a trabajar, y hasta el día de hoy pues quemando etapas, desde infantiles, cadetes, juveniles y el paso por el filial, y pues muchos compañeros, ¿no?, con los que has jugado, amigos que se quedaban por el camino, y bueno, lo bonito es también mantener esas relaciones a día de hoy. ¿Qué edad tenías cuando entras en fútbol 11? Cuando empezamos fútbol 11 yo tendría 12, 13 años. Vale, o sea, una edad difícil porque te da la sensación de que tienes que echar un paso atrás que a lo mejor es difícil de entender, ¿no? Sí, porque veías que algo que era normal, que era un año voy con los de un año más, después con los míos un año más, pues lo rompes un poquito esa dinámica. Y bueno, también sí que es verdad que mis padres siempre me han dicho que lo que había que hacer era jugar y divertirse, así que si yo pues daba un pequeño pasito atrás para jugar, eso también me iba a hacer feliz. ¿Ya habías crecido a los 12 o no? No, yo tengo una anécdota que precisamente en un torneo en Inglaterra que organizaba la Premier League, pues estábamos jugando semifinales, éramos cadetes, ahí eso ya serían 14, 15, y bueno, en las semifinales contra el West Bromwich Albion, nada más empezar me lesiono de la tibia y el peroné, y mi altura en ese entonces era normal, tú veías una foto del equipo y no destacaba. Y bueno, pues a raíz de esa lesión paso bastante tiempo con la pierna escayolada, y bueno, fue como levantarme de esa silla de ruedas y di un gran estirón. Así que a partir de ese momento fue cuando yo empecé a destacar también por mi altura. ¿Fuiste siempre central? Mis primeros pasos de fútbol 11 fueron de pivote defensivo. O sea que podrías jugar de pivote si quisieras, vamos. Bueno, depende contra quién. Además, zurdo, igual se valora más eso de central que de centrocampista, ¿no? Sí, igual centrocampistas pues da un poco igual, ¿no?, que seas zurdo o diestro, y sí que es verdad que de centrales pues hay muchos entrenadores que les gusta jugar con un central de cada perfil. ¿A ti te gusta de central? Sí, a mí me gusta. Me empezó a gustar cuando sacábamos de quicio a los delanteros, por así decirlo, con otro central que fue compañero mío, y nosotros nos divertíamos así. Arnau Vega, tuvo un paso muy importante por la cantera, pero bueno, se rompió varias veces el cruzado y ya tuvo que dejar este deporte, el fútbol, pero con él lo pasaba muy bien. Bueno, esas son también lecciones de vida, ¿no? Cuando un buen amigo de repente se lesiona, y supongo que a ti te hace pensar, esta vida es muy corta y hay que disfrutarla día a día, ¿no? ¿Pensaste así? Sí, porque al final, bueno, pues tú cada día vienes a divertirte, cada día que vas a jugar un partido vas a divertirte, a jugar, a ganar, pero bueno, las lesiones es algo que te pueden tocar y que nunca se sabe, ¿no?, a quién le llegan. Nosotros pues tocamos madera, ¿no?, por así decirlo, Esto no es y madera, salimos a divertirnos. Espera, contra madera. Aquí en el suelo podemos tocar. Está claro que central ahora es mucho más divertido que central hace 20 años, ¿no? El central de antes era el muro, ¿no? Tenías que enviar el balón donde te llegara fuera. Supongo que eso también es otra parte que hace interesante tu trabajo, ¿no? Sí, la parte del balón, de jugar en un equipo y en un país donde eso se le da un valor, ¿no? El que los centrales, o todo el equipo, porque ya se lo piden hasta todos los porteros, que se tenga un buen trato de balón, pues es algo que te da un plus, y es algo también que me gusta y que es una característica de mi juego. ¿No os entra vértigo? Ya no digo el portero, que el portero también la tiene que tocar, pero vosotros que de repente os tenéis que abrir y no hay nada detrás y ese pase tiene que ser acertado. Ya sé que tú estás por el 90 y pico %, ¿no?, de aciertos, pero ¿no entra un poco de vértigo con eso o es al revés? ¿Te gusta ese...? Bueno, al final gusta, ¿no?, el que cuando das ese pase pues veas que sale bien, o que el equipo sale de una presión, que el mediocentro de repente se gira y está solo, pues es como pequeños mini partiditos dentro de un gran partido, y que tienes que ir acertando con éxito. Porque en el equipo en el que estás no consiste solo en pasarse la lateral y ya siguen por ahí, sino que a veces tienes que conducir el balón, o si una vez metido en el centro del campo, si ves un pase, hacerlo. Sí, el míster nos insiste mucho, ¿no?, en que si estás solo probablemente le vayas a pasar la pelota a un compañero que está presionado,
Por lo tanto, hay veces pues que, como dices, tenemos que conducir, fijar un poco al equipo rival, atraer un poco la presión y a partir de ahí pues jugar al jugador libre. Es un poco lo que Emery nos está transmitiendo. Eso de atraer al rival es una cosa que a la afición a veces nos cuesta mucho entender, ¿no? Pero pásala, que se te está acercando y es al revés. Tienes que esperar a que se te acerque el máximo posible y justo ahí en el momento adecuado, cuando no llega, y eso también tiene su riesgo. Sí, en esperar, pues quieras o no, le das un poquito más de ventaja a tu compañero que después se va a quedar libre porque van a tardar más en ir a presionarle y bueno, pues a partir de ahí el equipo puede generar algo más ofensivamente. Es una forma de jugar igual de respetable que muchas otras que habrá, pero bueno, es nuestra filosofía en el club y es algo en lo que nos sentimos a gusto y identificados. El delantero se puede dormir, bueno, tiene que hacer la presión, pero vosotros, o sea, tenéis que estar concentrados porque tenéis que mantener la línea, subirla, estar pendiente de que no esté nadie, tal, tú fijar la marca, no sé qué, o sea, son 90 minutos de concentración total, ¿no? Sí, es una posición en la que hay que estar concentrado cuando estás defendiendo porque eres pues, de los últimos que tiene que evitar ese gol y después a la hora de atacar, tú a lo mejor no tienes el balón, pero el otro equipo ha dejado gente descolgada y bueno, pues hay que ir ajustando las vigilancias, hablando con los compañeros, ordenar un poco al equipo desde atrás y bueno, pues eso, otra faceta que gusta, porque así te ves concentrado, como dices, los 90 minutos. El central joven suele decir que a veces, bueno, Piqué, por ejemplo, que es ídolo tuyo, ¿no? Dice que se dormía, tenía que tener a Puyol para que le despertara de vez en cuando, porque si no se ponía a pensar que si tengo que ir a comprar, no sé qué. ¿Eso te pasa a ti? ¿Albiol te tiene que despertar o no? Yo no soy tan bueno como Piqué como para poder permitirme esos lujos, ¿no? de pensar en otras cosas, pero bueno, sí que agradezco muchísimo el tener a Raúl Albiol a mi lado. Es un compañero pues, que ha ganado todo y muy experimentado, que te ayuda en el día a día y que en el campo pues, te hace las cosas más fáciles y te da muchos consejos. ¿Cuándo fue la primera vez que oíste, chaval, tú que eres zurdo y central, haces carreras seguro porque no hay muchos en el mercado? A lo mejor con 11 años, 12 ya, ¿o no? Igual no tan joven, pero sí que después, ya en juveniles o final de cadetes, pues sí que vas escuchando eso, ¿no? Que hay demanda de centrales zurdos en el fútbol y que, bueno, pues que por ahí se puede abrir camino. ¿Y en qué momento, si empiezas a oír esas cosas pronto, en qué momento se convierte, ya no digo en un trabajo, pero la pasión deja de ser solo eso y das el paso al profesionalismo, incluso mentalmente? ¿Cuándo te pasa eso? A ver, yo creo que en mi sitio, en mi lugar, hasta juveniles yo lo tomaba como, no sé, como diversión o veías muy lejos el llegar arriba, pero bueno, una vez empiezas a dar pasos al filial o tienes un poco de contacto con el primer equipo, aunque solo sean simples entrenamientos, pues uno ya ve que va teniendo ganas, ¿no? de dedicarse a ello, que quieres estar donde esos otros compañeros están ahí arriba y bueno, pues vienes a divertirte, pero también sabes que tienes que dar el máximo para lograr lo que a ti de verdad te gusta. Si entrenas con el primer equipo, ¿te cambias también con el primer equipo o no? No, aquí es algo que el mismo presidente quiere marcar, es que uno cuando de verdad dé el paso, que sea porque se lo ha ganado, que se note, que una vez llegue a esas instalaciones de ahí arriba sea para quedarse. Mientras uno va subiendo a entrenar, pues te cambias con tus compañeros del B o del juvenil y estás ahí esperando a que los compañeros del primer equipo empiecen a entrenar y ya te unes a ellos. Pero sí que es verdad que para comer, estar en el vestuario o incluso las charlas más técnicas, pues los compañeros del filial que siempre vienen a ayudar, pues esperan un poco y creo que eso está bien, porque ellos pues así todavía siguen viendo que tienen que pulir cosas para un día estar ahí con todos. Entonces te tienes que acordar perfectamente del primer día que te cambiaste en el vestuario del primer equipo. Sí, yo era muy vergonzoso, ¿no? E incluso le decía a los utilleros que no, que me dejaran fuera con mis compañeros que seguían subiendo del B, que no pasaba nada, de verdad, que yo ahí estaba justo. Pero bueno, pues ya algún compañero del primer equipo pues te hace la broma de venga, entra aquí y tal, con todos, que no pasa nada, no mordemos, tal, no sé qué. Y bueno, pues poco a poco vas entrando en esa dinámica. ¿Quién había en ese vestuario y con quién te sientan? Bueno, en ese vestuario, en mi primer año en el primer equipo, está Santi Cazorla, está Raúl Albiol, está Bruno Soriano, Mario Gaspar, con muchos partidos de Villarreal, Sergio Asenjo, hay gente muy importante, ¿no? Y bueno, yo simplemente a veces me sentaba ahí y escuchaba, me reía yo solo cuando escuchaba sus anécdotas
y bueno, pues así se iba aprendiendo un poco y poco a poco pues te vas metiendo. Más que meterme yo, me gustaba más que me invitaran o a comer, a sentarme a comer o a una conversación. Quería ir poquito a poco y entrar bien. Ah, no eres de los que te metes en la conversación. Como no te inviten, tú te No, quedas... yo decía, a ver, ¿dónde voy a ir yo a hablar con estos de lo que están hablando? Si a lo mejor están hablando de cuando uno jugaba con Raúl o el otro jugaba con no sé quién. A escuchar y aprender, que era lo que tenía que hacer en ese momento. Y un día te oíste a ti mismo levantar la voz, por ejemplo, con alguna cosa y dijiste, hostia. No, lo que sí que me doy un poco ahora cuenta es igual dentro del campo, pues que bueno, al final también porque Raúl a lo mejor me lo ha dicho, que si yo veo que él se equivoca, que se lo diga, que no pasa nada, que estamos jugando, somos compañeros, pero sí que es verdad pues que los primeros partidos pues no, tú no corriges a casi nadie y bueno, a medida que vas jugando partidos y te vas viendo que eres pues importante dentro del equipo, pues también te vas soltando, ¿no? En ese tipo de cosas, de ir ayudando y corrigiendo a los compañeros en lo que crees oportuno. Porque eres muy bueno, porque si no el veterano te diría, niño, por aquí no, ¿no? Bueno, yo siempre he tratado, ¿no? de respetar a todos los compañeros y creo que es algo fundamental dentro de un vestuario. Esta temporada ha tenido sus altibajos, lógicamente estáis en una final y eso es el gran sueño, es tu gran sueño, una final, levantar una copa. Pues sí, al final la primera final europea del Villarreal, el poder levantar el primer título, es algo que va a quedar para la historia y bueno, pues sí que es cumplir un sueño, ¿no? Ya simplemente el hecho de disputarla, pero no queremos quedarnos, ¿no? Solo con eso de, no, estuvimos en una final, no, nosotros queremos ir y ganarla. ¿Os preparáis para la derrota o no? A ver, uno no va a un partido, ¿no? Pensando en que puedas perder o tal. Pero sí que es verdad que la Liga te da oportunidades constantes que a lo mejor la Europa League no. Porque bueno, tú ganas la Europa League, vas a Champions, está muy bien, pero por ejemplo nosotros no hemos terminado de hacer los deberes, ¿no? En nuestra competición doméstica y bueno, pues queremos entrar en Europa vía Liga porque nunca sabes qué va a pasar en la final a un partido único y así que tenemos ahí esos altibajos en Liga. Y cuando te paras a pensar, Cavani, Rashford, Greenwood, ¿te vas creciendo? Que me los traigan, que yo sé cómo pararlos o voy a aprender a cómo pararlos. ¿Reaccionas así ante esos retos? Cuando oigo delanteros de mucho nombre, ¿no? Jugadores muy buenos, lo que tengo es ganas de enfrentarme a ellos para medirme. Ya me pasaba lo mismo pues, en mis primeros partidos contra el Real Madrid o contra el Barcelona, pues que ya jugabas contra jugadores muy buenos y tú lo que tienes es ganas de medirte, ¿no? Para ver dónde está tu nivel. Está claro que el Manchester pues, tiene jugadores de primer nivel mundial en todas sus posiciones y bueno, será una buena prueba para medir en qué momento está el Villarreal, si está preparado de verdad para luchar por grandes cosas. ¿Hablas con los delanteros? ¿Con los rivales? No intento no distraerme mucho porque no me gusta decirles nada, no vaya a ser que después prefiero dejarlos tranquilos a que no se alteren y vengan a presionar más fuerte o tengan ganas de joderme, por así decirlo. Eso es que no has tenido un central argentino que te diga 4 cosas que hay que decirles, que si el sueldo, que si no sé qué, no te metes en esas cosas, vamos. No, en esas cosas no. Pero te has enfrentado, yo que sé, a Messi, por ejemplo, ¿no? Que él ataca por la derecha, o sea, que te encuentra por el camino. Sí. ¿Alguna vez te ha dicho algo en plan bien hecho, buen partido, o qué rival, o incluso malo? No sé, ¿te ha dicho alguna cosa o no habláis? Bueno, este último partido que jugamos contra ellos, pues nos cambiamos la camiseta y bueno, yo siempre he intentado mostrar respeto hacia jugadores pues, a los que he admirado y nada, él me felicitó por la temporada que estábamos haciendo y nos deseó suerte para la final. ¿Quién pidió la camiseta a quién? Yo se la pedí. Hay que aprovecharse por si las moscas. Sí, no vaya a ser que sea la última de Blaugrana y había que aprovechar. La final contra Manchester United. No sé si te la has imaginado ya, si eres de los que le da 20.000 vueltas o simplemente que te pasen la información, los entrenadores, la escoges lo que quieras y juegas. No, soy de los que sabe que la final está ahí, que hay que prepararla muy bien porque jugamos contra el candidato número 1 a llevarse el título
Y bueno, pues ya tendremos tiempo, ¿no?, de prepararla bien, el míster eso lo hace a la perfección. Y después sí que es verdad que los ayudantes del míster pues nos pasan pequeños vídeos de los delanteros y lo vamos viendo poco a poco, ¿no? Viendo sus fuertes y por dónde nosotros podemos salir vencedores. You don't speak English to the center backs, but you could, because you speak English, no? A little bit. You speak English to the referees, for instance? Sometimes, but only for say offside or yellow card. Not for you, yellow card for the rival. Yeah. Right, so, supongo que es algo que te interesa, ¿no? Quiero decir, todos queremos ser mejores y para ello hay que aprender idiomas, ¿no? Bueno, está claro, ¿no? Eso es una mejora personal, ya no el hecho para el fútbol, sino para el día a día, el ir de vacaciones pues con la familia fuera, o cuando un compañero, por ejemplo, viene al club y no sabe español, hacerle un poquito, ¿no?, más fácil todo. Recuerdo pues, los primeros días de Samu Chukwueze aquí cuando éramos juveniles, que el pobre no se podía explicar y bueno, el que sabía un poquito de inglés, pues por ahí podía relacionarse con él. Porque tú te imaginas una carrera larguísima, me imagino, pero muy variada, o preferirías tener 2, 3 grandes equipos y ya está. ¿Cuál es tu idea de dónde quieres llegar? Bueno, yo por ahora siempre he jugado, ¿no?, vestido de amarillo, veo mi vida ligada a este club y por ahora tengo contrato aquí. No veo más allá de esta final o de lo que pueda venir este verano, con Dios quiera que una Eurocopa, y a partir de ahí pues no veo más allá. Solo quiero el primer título para mi club, para mi pueblo, y después pues el poder representar a España en un torneo de estas dimensiones. Pero te ves capacitado para, vamos, me suena que eres una persona con confianza y que te ves capacitado para cualquier reto en tu carrera que se te presente. Bueno, al final los deportistas quieren retos grandes y bueno, creo que eso es algo pues, que debe motivar, ¿no?, a cualquier jugador, pero como te digo, tampoco tengo ninguna prisa. Semifinales contra el Arsenal, ¿cómo fue aquellos partidos? He hablado con Unai y me dijo que la clave fue el primer partido, ¿no? Sacar un buen rédito del primer partido. Sí, a ver, igual suena mal decirlo, ¿no?, pero creo que el Arsenal igual se vio sorprendido, ¿no?, sobre todo en la primera parte que jugamos aquí en la ida, de nuestro fútbol, de que salimos de verdad a ganar y que les perdimos un poco el respeto, por así decirlo, y pudimos irnos, ¿no?, al partido de vuelta con una ventaja aún mayor y bueno, al final con el gran partido que hicimos en la ida no nos llevábamos tanta ventaja, sabíamos que había que ir a Londres pues a sufrir un poco, porque ellos recuperaban a Aubameyang, que había estado aquí de baja por una enfermedad, y bueno, y a varios jugadores más, a Tierney también creo, y ellos al final eran los favoritos, íbamos a su casa, solo necesitaban ganarnos 1-0, y yo lo único que le pedía a mis compañeros era que por favor el 0-0 no, que había que marcar un gol por lo menos, y mira, al final hubo que sufrir y el 0-0 fue bueno. Y eso lleva a Unai Emery a la quinta final. Le he intentado sacar cómo se llega a tantas finales y yo creo que es una cosa que tiene que ver con el trabajo seguro, con cómo se interpreta el partido, con los jugadores que tienes, por supuesto. Pero algo más, o sea, ¿qué tiene que le permite a su equipo llegar tan lejos en copas? Bueno, el míster tiene mucha experiencia, ¿no?, en este tipo de torneos, con eliminatorias. Creo que es una persona, un entrenador que sabe manejar muy bien los tiempos de la eliminatoria, los tiempos de cada partido, va mucho a lo psicológico, ¿no?, que no hay que perder la cara de lo que es el partido, que te pueden marcar un gol y tú con otro gol estás de repente dentro de una eliminatoria. Así que bueno, creo que esa tranquilidad, ¿no?, ese saber estar en cada momento de esta competición es lo que nos ha ido dando el poder ir pasando cada fase. ¿Tienes algún momento de la temporada, alguna lectura que te sorprendiera de Unai que luego sirviera para ganar? ¿Alguna cosa que describa un poco su magia, si quieres? Creo que es un entrenador valiente, ¿no?, que ha confiado mucho en la plantilla que él ha creado, en la idea de juego, y que no tenía miedo a ir a campos rivales de equipos que venían de Champions o equipos como el Arsenal a implantar nuestra idea, ¿no? Creo que eso ha sido algo que el míster nos ha transmitido desde el principio, el respeto al rival, pero en algún momento del partido eso lo teníamos que perder
si queríamos seguir avanzando, ¿no?, en esta competición. Y creo que un poco eso ha sido clave. Y acabamos. Suena, es la primera vez que hablo contigo, pero suena que eres futbolero, debes ver la Premier, la ves, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué te atrae de la Premier? ¿Qué ves que hay ahí diferente o qué te llevarías de cómo juegan? A ver, este año por la pandemia no ha podido haber público, ¿no? Pero creo que ese ambiente, ¿no?, que se vive en cada campo, creo que eso es mágico y que aquí en España, por desgracia, se vive en campos contados. Y después el ritmo, ¿no?, de juego que llevan, que son partidos muy rápidos, de muchas transiciones, en los que, bueno, te enfrentas cada semana a los delanteros más veloces, yo creo que del fútbol. Y es un fútbol muy atractivo ya para el espectador y bueno, me imagino que para el jugador. Hablo a lo mejor en la selección cuando nos juntamos pues con Rodri, que también estuvo aquí conmigo en Villarreal, y bueno, pues él está encantado, ¿no?, a la liga, a la competición a la que ha ido, y también te habla mucho del respeto, ¿no?, que la gente tiene al futbolista, que por ejemplo él va por la calle con su novia, con sus padres y tal, puede ir tranquilo a cenar y nadie le molesta. Eso en España no es que te molesten, pero bueno, que al final una foto yo también se la he pedido a los que para entonces eran mis ídolos, pero creo que eso es algo de admirar. ¿A quién le pediste foto? Pues a Santi Cazorla, a Capdevila, Forlán. Yo pedía fotos a los que estaban aquí. El único que recuerdo, porque creo que vinieron a jugar un trofeo cerámica aquí a Villarreal, el Liverpool, y bueno, en ese Liverpool estaba Torres y Steven Gerrard, y creo que con ellos dos también tengo una foto de cuando vinieron aquí a entrenar a la Ciudad Deportiva. Ya las puedes guardar bien guardadas, que seguro que en algún momento alguien las querrá, porque verte al lado de esos grandes, tú tienes pinta de que vas a ir para grande también, puede ser portada de algún diario. Para acabar, Rodri, ¿qué te cuenta, aparte de la Premier, de Guardiola, de entrenar con Pep Guardiola? Pues que es un entrenador que vive por y para el fútbol, que él no le ve pensando en otras cosas. Es un entrenador que se va a casa y al día siguiente trae una idea nueva, y bueno, pues creo que los grandes equipos, ¿no?, empiezan también por los grandes entrenadores. El City tiene un gran entrenador y nosotros con Unai Emery también tenemos un grandísimo entrenador. ¿Te gustaría entrenar con Pep Guardiola, con José Mourinho, con Klopp, con esos grandes, por ver qué pueden sacar más de ti? Sí, al final uno quiere, ¿no?, estar con los mejores, y son entrenadores muy experimentados, ¿no?, los que hoy en día hay en cualquier equipo de alto nivel. Son todos entrenadores que te pueden aportar cosas nuevas, y creo que todo lo positivo que alguien te aporte y nuevo para crecer, pues es bienvenido. Ahora sí, la última. El delantero con el que no te has enfrentado, pero te gustaría enfrentarte. Con Ibrahimovic. Y bueno, creo que se ha lesionado porque en el grupo de la Eurocopa teníamos a Suecia y finalmente no va a poder estar. Pero bueno, pues era un jugador diferente que tú solo veías en la tele, y pues que algún día pues me hubiera gustado jugar contra él. La temporada que viene en la Champions. Dios quiera. Gracias, Pau.